Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes como siempre. Nos da muchísimo gusto estar a esta hora de la mañana, después de esta etapa de buena información que William Aguilar, el señor de las noticias, nos tiene desde muy tempranas horas de la mañana, junto con todos los equipos diseminados en todo el territorio nacional de Telenoticias 21. Así es que desde ya nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con Dios y sobre todo también por esa permanente audiencia que usted y esa confianza que nos dispensa precisamente para el trabajo periodístico que desarrollamos acá en Grupo Megavisión desde muy tempranas horas de la mañana. Hoy, miércoles 21 de octubre, como todos los miércoles, estamos de alguna manera colocando sobre la plataforma de opinión periodística de nuestro programa la presencia de rostros nuevos dentro del quehacer de la política partidaria y que buscan de alguna manera una diputación para las próximas elecciones. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a José Roberto Ugarte, él es candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano por el Departamento de la Libertad. Él es un conservador, tiene estudios en ciencias jurídicas y está por iniciar estudios especializados en ciencias políticas. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, gracias a los televidentes por estar con nosotros aquí tan temprano. A mis compañeros de panel, va a ser un gusto de platicar con ustedes temas de interés nacional. Buenos días. Así es, en efecto, quiero darle la más cordial bienvenida a Walter David Coto, candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas por el Departamento de La Paz. Walter es el responsable de llevar la casilla número 1 de este departamento, tiene 37 años, es abogado y notario y tiene una maestría en Derecho Administrativo y Política Pública. Bienvenida, Walter, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Buenos días también al panel, a todos los televidentes. Muy buenos días. Gracias. También quiero saludar a Víctor Hugo Suazo. Él es abogado de la República, tiene un máster en Derecho de Empresa, estudio en Política Fiscal. Actualmente es diputado suplente del partido FMLN y corre por una diputación a propietaria para los próximos comicios. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Es un gusto estar acá por segunda oportunidad. La primera vez vine como parte del panel que escribió la primera edición del País que Viene, un libro en el que, si tú te acuerdas, estuvimos varios jóvenes, claro, en los que estamos dando nuestro punto de vista acerca del país que debemos de construir entre todos. Y para construir ese país creo que es muy importante el diálogo y ese es un llamado que yo hago a todos los sectores, no solamente los partidos políticos, sino toda la sociedad para construir un mejor país. Ok, y eres autor entonces firmante de ese libro El País que Viene. Correcto. Fue muy interesante en su momento que lo conocimos. Bueno, aprovecho también para que ustedes se activen a través de las redes sociales, puedan enviarnos sus comentarios. Desde luego queremos conocer los puntos de vista de cada quien y en la medida que estos tengan la sustancia pertinente vamos a colocarlos sobre la mesa para poderlos de alguna manera trasladar a nuestros invitados. A ver, uno de los aspectos por los cuales siempre comienzo a tratar con los que nos visitan en este programa es precisamente la opinión que tienen con relación a lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y sobre todo cuando se trata de buscar consensos, se trata de encontrar aquellos elementos concordantes con aquellas iniciativas que beneficien a la población. Hay quienes dicen que en la Asamblea Legislativa lo que tenemos es prácticamente puentes dinamitados. No existe realmente una coherencia, especialmente entre el Ejecutivo actual y el Legislativo que permita un buen desarrollo. Quisiera comenzar conociendo la opinión de ustedes para que luego entremos en detalle con algunos aspectos puntuales del análisis y la discusión que vamos a tener este día. Vamos a ver, comienzo con Ugarte. José Roberto, voy a comenzar contigo. ¿Qué piensas al respecto de ese enfoque? Tiendo a concordar que en realidad sí hay puentes dinamitados. Han habido muestras de consenso, han habido muestras de intención de parte de la oposición, específicamente con el Ejecutivo,
y no veo una tonalidad o una disposición de parte de ningún funcionario del Ejecutivo de poder reparar esos puentes. Sí, tengo la impresión evidente y clara, después de haber visto diferentes reuniones, diferentes temas en comisiones, sobre todo en la Comisión Política, cuando se invita a distintos ministros a rendir cuentas o a simplemente dar explicaciones, si en cosas tan mínimas o pequeñas no se pueden poner de acuerdo, sí creo que hay que hacer un tema de sanación profundo que hoy por hoy no lo veo del todo posible. Ok, vamos a ver qué piensas en el caso tú, Walter. ¿Compartes esta opinión? La verdad es que es una verdad a medias. Creería yo que efectivamente el Ejecutivo, por su buena labor, tendría que ser apoyado constantemente por lo que son los de la Asamblea Legislativa. Pero vemos justamente que hay un manual que se está incorporando, hay una agenda política, y esta agenda política justamente lo que nos está determinando es efectivamente de que no quisiesen apoyar todas las iniciativas de ley de parte del Ejecutivo o todos aquellos proyectos que van encaminados a la mejoría del pueblo. En ese sentido, al verse obstaculizado y al haber una agenda política ya establecida con el objeto de despotricar, atacar todos aquellos proyectos de parte del Ejecutivo, efectivamente se encuentran esa disparidad de ideas. Unas, y la del Ejecutivo más que todo, que está dirigida a darle lo que se le ha negado durante 30 años a este país, lo que no se le ha posibilitado hacer durante décadas, tratar de romper la corrupción que ha habido por años. Y por eso efectivamente vemos que hay una contraposición de ideas, y esa contraposición de ideas es que se están utilizando agendas políticas, se está utilizando un manual de desprestigio hacia el Ejecutivo. Ok, vamos a ver en el caso de Víctor, tu análisis introductorio a este enfoque que han hecho tus antecesores. Ernesto, yo estoy convencido que la Asamblea Legislativa debemos transformarla, mejorarla y modernizarla. Y para eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta las dificultades también que hay en cuanto a la naturaleza de este órgano de Estado. Y es que en la Asamblea Legislativa se encuentran representadas la pluralidad de pensamiento político en El Salvador. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos que ahí hay discusión y hay debate, pero también hay que ver la relación que hay entre los distintos órganos fundamentales del Estado, como es el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí, para solucionar los problemas del país, no podemos nosotros evitar el diálogo para lograr consensos. Pero nosotros no podemos tener un diálogo si el órgano ejecutivo, concretamente sus ministros, cuando se les llama a la Asamblea Legislativa para que cumplan sus funciones, eso es normal en cualquier democracia avanzada del mundo, que un ministro llegue a dar cuentas del fondo público, el dinero de los salvadoreños que ha gastado. Es normal que llegue a la Asamblea Legislativa a decir, bueno, miren, aquí con transparencia, esto es lo que yo he hecho, aquí están los recibos, doy cuentas a la población, soy transparente. La transparencia debería ser una obligación, pero vemos que ni siquiera llegan a las comisiones a las que son llamados en la Asamblea Legislativa. Entonces, si ni siquiera llegan, pues es muy difícil que exista diálogo, y eso es algo que hay que cambiar. Decía en su momento José Roberto Ugarte en una declaración que diera un periódico que la democracia cristiana me parece que es la opción más viable. ¿Por qué crees que es la más viable, sobre todo queriendo de alguna manera entrar en política, formar parte de esa revelación, de ese nuevo relevo generacional y que venga a romper esquemas que de alguna manera han venido a hacer, digamos, a letargar un poco el tema del entendimiento en la Asamblea Legislativa, que es la esencia del análisis y discusión que tenemos en este momento, José Roberto? Bueno, a mí me parece... También, si quieres reaccionar a los puntos que también están sobre la mesa expuestos por tus antecesores. Sí, justamente por las dos vías. Primero le explico, creo que la democracia cristiana, que tiene como arista central el humanismo cristiano, que es la búsqueda del bien común,
a mí me presentó las mejores opciones de autonomía y de una oposición completa y totalmente coherente e inteligente. Estoy enteramente de acuerdo con lo que dice el compañero panelista Suazo, que es bien difícil, y ese es el segundo punto que quería tocar, es bien difícil lograr un consenso o un ejercicio libre del proceso democrático en la Asamblea cuando las tareas, como lo mencioné, tan evidentemente simples, que es normal que lleguen a explicar los ministros qué han hecho con la plata, que por cierto, les encanta esconder qué han hecho con la plata, no puedan llegar a la Asamblea y presenten absolutamente tantas dificultades para hacer lo que es lo más normal posible. Yo sí pienso que se debe de explicar, ya que lo tocó también nuestro otro compañero panelista, que hay una agenda con un manual. ¿Qué manual podrá ser ese? ¿O qué agenda es la que, a la que está haciendo referencia? Bueno, la que hacía referencia a él era el manual precisamente de oposición, de oponerse y de obstaculizar, creo que hablaba un manual de oposición hacia el Ejecutivo. No, pero es que esa retórica de convencimiento o de repetitividad que se ha venido manejando por parte del Ejecutivo referente a los 30 años, a los 20 años, ya tiene un año, ya es tiempo de dejar las retóricas, ya es tiempo de dejar el calibre discursivo y pasar a las acciones prácticas y claras. ¿Cuáles acciones? ¿Cuáles acciones son en contra? Se mencionó que habían iniciativas o que todas las iniciativas que se presentaban pues simplemente no eran aceptadas, no eran abonadas, no eran discutidas por nadie en la Asamblea. Eso es entera y totalmente falso. Se me viene a la mente uno, por ejemplo, en una de las épocas más terribles que este país ha tenido. Cuando se presentó el decreto 661 en la época de la pandemia, que tenía absolutamente todo, tenía todo lo que el Ejecutivo había solicitado para ejercer un control absoluto de la pandemia. Todo, lo tenía todo. Lo único que no tenía en ese momento era la libertad de comprar, así como han estado comprando o como estuvieron comprando en forma de despoblado, comprar sin la CAP. Y el presidente la veta. Hombre, yo pensaría que tenemos que empezar a hablar en términos precisos y quirúrgicos, no absolutistas y no de alguna manera verborrea leguleya, que es lo que hemos escuchado de toda la gente que defiende usualmente las posiciones del gobierno. ¿Cuáles políticas le han sido negadas? ¿Cuáles? Yo quisiera saber cuáles, y tal vez el compañero nos hace el favor de decirnos con precisión, 1, 2, 3, cuáles son las iniciativas del Ejecutivo donde el Ejecutivo le ha dicho a la Asamblea o a un grupo de diputados: miren, quiero esto, si no, no puedo seguir adelante. ¿En qué? Por ejemplo, las ejecuciones de los préstamos. Absolutamente todo lo que han pedido, todo. No ha habido una sola que le digan que no, pero le ponen filtros. Y le dicen, mire, tiene que cumplirme este o Y requisito. Y el Ejecutivo, yo diría que es absolutamente todo lo contrario. El que pone la bomba en cuanto se debe de hacer un consenso para lograr lo que pide es justamente el Ejecutivo y cualquiera, uno o todos sus ministros. Ok, veamos Sí me gustaría por alusión poder contestar algunas de las inquietudes manifestadas por parte del compañero panelista. En principio tenemos claro, ¿verdad?, que efectivamente han habido auditorías especiales en todo el momento de la pandemia. El Ministerio de Salud tuvo una auditoría especial que fue instalada desde el momento de la pandemia, desde el inicio. Y justamente se ha estado determinando y verificando cómo efectivamente se han estado gastando y los entes contralores en ese momento. Eso se hizo desde el primer momento. ¿Quién la llevó a cabo? Lógicamente la Corte de Cuentas está haciendo eso. El Hospital de El Salvador también. ¿Y cuál fue el dictamen? Solo me permites terminar, por favor. Ok. El Hospital de El Salvador también, justamente desde el abril de este año, se hizo justamente también y se verificaron unos hallazgos a los cuales hasta el día de hoy no han dado ninguna resolución con respecto a ello. También ha habido una auditoría especial. El Ministerio de Agricultura también tuvo una auditoría y ha estado siendo auditada, y hasta el día de ahora tampoco vemos que se haya terminado esa auditoría. Eso no es cierto. El Ministerio de Hacienda también se instalaron 3 auditorías.
Uno fue para el FODES, el segundo fue para el préstamo BIC y el tercero fue para la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha estado auditando de manera constante cada una de las cosas que se ha estado haciendo el Ejecutivo. Y ahora, estando en una pandemia, a 15 meses que ha estado nuestro presidente como en el cargo, enfrentando una pandemia de esta magnitud que ha sido de los últimos 100 años la más grande que ha habido en el país, y justamente en todo este tiempo se le está solicitando a los ministros que vayan a las circomisiones a generar, a hacer ahí debates que no tienen mayor sentido. ¿Por qué no tienen mayor sentido? Porque no están buscando el objeto de llevar a dar resultados en cuenta. Lo que están queriendo generar es un desgaste nuevamente para el Ejecutivo. Y así lo vemos nosotros. Imagínese usted. Usted rendir cuentas, lo ven así. Solo un segundito. Imagínese usted. 10 años estuvo Munguía Payés. En esos 10 años que estuvo como ministro de Defensa, ¿cuántas veces fue interpelado? ¿Cuántas veces fue llamado a una comisión? ¿Cuántas veces, sin embargo, Merino Monroy fue llamado? ¿Y qué es lo que vimos ahí? Lo que vimos ahí fue una circomisión en la cual justamente estas personas llegaron a atropellar, a atacar, a querer despotricar. Estuvieron todo un día, quisieron incluso quisieron en un momento determinado sacarlo de su normalidad para que él pudiese hablar de una manera pesada, pero él muy disciplinadamente contestó cada una de las cosas. Ok, José, vamos a ver, José Roberto, tienes 30 segundos para reaccionar y luego Víctor también va a hacer su planteamiento con relación a los temas que estamos abordando. Los ministros llegan a las comisiones y no llegan a decir nada, o no llegan, hay que llamarlos 3 veces o hay que amenazarlos con apremio, y para acabar de asumir, se da la orden de apremio por parte de la policía, y como el director es otro funcionario que no le gusta hacerle caso a la Constitución y debe por mandato hacerle caso a los diputados, irlo a traer, simplemente dice que no y emite opinión jurídica. Mire, pudiéramos hablar de las auditorías. Me gustaría, después de que el compañero respondiera, que las auditorías son totalmente falsas. Por ejemplo, la del Ministerio de Agricultura. Le hicieron varias observaciones y todavía no las ha contestado, no ha contestado ninguna. Una que yo lanzo ahorita, si me la quieren contestar, es ¿por qué compró los granos en México y los compró un promedio de $7 más caros de los que los vendía el mercado total en El Salvador? ¿Por qué? El hecho de que agarrara plata de una partida contable y la moviera a otro, para lo que lo llamaron a la asamblea. Parece que lo que dice el compañero panelista de Nuevas Ideas es que entonces a los ministros no se les puede llamar a pedir a rendir cuentas, y eso me parece inaceptable en cualquier democracia. Ok, Víctor, veamos cuál es tu análisis con relación a el mecanismo, cómo se está llevando a cabo estas discusiones en la Asamblea Legislativa. Aquí, en honor a la verdad, hay que establecer qué es lo que se ha hecho en el transcurso de esta pandemia. Se han utilizado fondos del fondo, valga la redundancia, de emergencia, que se le conoce como FOPROMID. Y este fondo, acorde a su ley, debe ser liquidada ante el ministro de Hacienda, aparte de los controles de la Corte de Cuentas. El mismo ministro de Hacienda ha dicho de que de todos los fondos, que son alrededor de 600 millones, solo le han liquidado como 2 millones. Exacto. Ni siquiera el ministro de Hacienda sabe en qué se ha gastado la plata. Exacto. Cuando se llamó al ministro de Salud a la comisión que investiga el uso de los fondos, se le preguntó cuánto ha gastado hasta el momento en la construcción del hospital, el hoyo que está ahí enfrente de CIFCO. Dijo que no sabía. El ministro de Salud, el encargado de ejecutar esa obra, dijo que no sabía. Y si no sabe el ministro de Salud, ¿quién sabe en este país cuánto se ha gastado en ese hoyo? Entonces, es imposible de que nosotros dejemos pasar ese tipo de oscuridad y poca transparencia. El trabajo de la Asamblea Legislativa es precisamente evitar casos de corrupción. Aquí se mencionaba casos de funcionarios que han sido cuestionados. Pues exactamente eso no puede pasar nuevamente. ¿Es ese el trabajo de la Asamblea o es trabajo de la Corte de Cuentas de la República? Es trabajo de ambas instituciones. No es excluyente la investigación que puede llevar la Corte de Cuentas, la investigación de la Fiscalía General de la República y el control que lleva la Asamblea Legislativa, porque también es este ente quien debe de aprobar los presupuestos.
Y para aprobar un presupuesto se debe tener claro en qué se utilizan los fondos y la forma en que se han utilizado anteriormente. Entonces, eso es claramente una función de la Asamblea Legislativa porque ahí se aprueban los presupuestos. Pero otro caso, el ministro de Agricultura ya tiene un expediente abierto en la Fiscalía General de la República. Entonces nosotros no podemos cerrar los ojos como alguien lo pidió en cadena nacional. Esas cosas hay que señalarlas y ese es trabajo de la Asamblea Legislativa y nosotros no podemos evadir esa responsabilidad. En ese sentido hay que mejorar la función de los diputados. A eso me refería también en modernizar, transformar la Asamblea Legislativa. No podemos tener un órgano de Estado que prácticamente tenga 84 diputados que no estén haciendo nada, haciéndose del ojo pacho y aprobando cualquier cosa que lleve el Ejecutivo. No, necesitamos una Asamblea Legislativa en la que haya pluralidad de pensamiento y que exista también control hacia los otros órganos para que exista un equilibrio, que es lo que establece nuestra democracia. Es fundamental garantizar esa pluralidad de pensamiento en la Asamblea Legislativa. Ok, Walter me pidió la palabra y también por reacción con relación a ese punto. ¿Es la Asamblea Legislativa el ente fiscalizador o aquellas instituciones como la Corte de Cuentas están funcionando o no están haciendo su papel? A ver, bueno, pero tú quieres reaccionar a algo, Walter. Sí, en dos partes, ¿verdad? De manera un poco concisa. En principio, bueno, ya Suazo ya pudo determinar que efectivamente han habido auditorías especiales. Y gracias, porque nos está dando certeza que efectivamente se estuvieron haciendo. Y que el ente contralor, bien lo ha dicho, ha sido la Corte de Cuentas. Y que ese justamente hasta el día de ahora no ha revelado ninguna auditoría correspondiente. ¿Qué tendría que hacerlo, verdad? En principio. Segundo, lamento mucho la posición de parte de Suazo con respecto a llamar un hoyo al hospital de El Salvador, cuando ellos en sus 10 años de gobierno no hicieron nada por la población en materia de salud, cuando ellos justamente lo único que observamos que el ISSSTE de San Miguel ha habido justamente una malversación en los fondos correspondientes, cuando observamos de parte de ellos que no ha habido un crecimiento en ningún sentido económico en el país, cuando observamos efectivamente que nunca quisieron apostarle a poder nosotros tener un mejor plan de seguridad pública. Imagínese usted, tenemos nosotros en la actualidad con el plan de control territorial, bueno, que dicho sea de pero paso, sobre la rendición de cuentas, estamos hablando de la rendición de cuentas. Justamente está diciendo que efectivamente nosotros tenemos que ser aquellos entes, aquellos legisladores que efectivamente no digamos solo amén a las cosas. Estamos hablando también efectivamente que también tenemos que ser rendidores de cuentas en todos los sentidos, incluso el apostarle a la seguridad pública, el apostarle a la salud, el apostarle a todas las entidades. Nosotros efectivamente estamos diciendo que sí, la Corte de Cuentas ha estado auditando, pero hasta el día de ahora no ha terminado ni ha presentado los hallazgos correspondientes. Y lamento mucho que le llame un hoyo a lo que ha sido el hospital que ha salvado centenares de vidas. Cuando ustedes en sus tiempos jamás hicieron nada por la salud, al contrario, en esta pandemia estuvieron poniendo tropiezos día a día al Ejecutivo, jugando con la vida de las personas, jugando con la salud pública, solamente por querer sacar ventajas políticas y seguir en su agenda de despotricar al Ejecutivo. A ver, por alusión, 30 segundos, Suazo. Bueno, si cualquier ciudadano pasa frente a CIFCO, a su mano derecha, a la parte de Casa Presidencial, lo que va a encontrar es un hoyo con fierros. Eso es ahí evidente. Y esta pandemia se ha tratado más en hospitales que han dado su servicio como infraestructura nueva, más que cualquier otro readecuación o remodelación o pintura que se le haya hecho a otra infraestructura en esta administración. Ningún hospital se ha construido en esta administración. Una cosa es pintar y llevar camas de un hospital a otro, tomar fotos, y otra cosa es construir un hospital como el Hospital de la Mujer, construir un hospital como el del Seguro Social en San Miguel, el de Apopa, o duplicar la cantidad de unidades de salud en todo el país. Eso es otra cosa, eso sí es invertir en salud. Pero otra cosa en cuanto a la Corte de Cuentas, a eso voy, porque la Corte de Cuentas ya ha presentado informes a la Asamblea Legislativa. Y en esos informes, que son públicos, lo pueden encontrar en medios de comunicación digital,
se establecen los hallazgos. Por ejemplo, no se sabe a quién le dieron el bono de $300, al menos a 100,000 personas. Eso lo ha dicho la Corte de Cuentas. Ojo, aparte de que ha dicho que ha encontrado obstaculización por parte de las autoridades del gobierno. En esas auditorías ya hay adelantos de los hallazgos y, sobre todo, aparte de que no se sabe a quién le han dado a 100,000 personas los $300, también se hacen cuestionamientos serios en cuanto al uso de fondos para las compras que hizo el Ministerio de Agricultura, que ya se mencionaba acá, que fueron a Sinaloa, México, a comprar esos alimentos, y ya está siendo investigado el ministro de Agricultura por la Fiscalía General de la República por los delitos. Lo que sí tenemos claro efectivamente es que la Corte de Cuentas está realizando su labor institucional. Y si de eso vamos a verificar si efectivamente han habido o no han habido con respecto a los hallazgos que se han planteado. Pero hasta el momento no tenemos ninguno que se haya podido establecer con efectividad que no se ha dado. José Roberto, uno de los aspectos elementales que hay en la discusión política en la Asamblea Legislativa es precisamente este tema que estamos hablando de la fiscalización del papel, del rol de la Contraloría. Desde la perspectiva de ustedes como nuevos elementos, como ese relevo generacional de la política, y si los salvadoreños les dan el voto, ¿cuáles son aquellos aspectos elementales que deben de sufrir instituciones como estas para que puedan ser y jugar un papel mucho más ponderante de lo que estamos hablando hoy en día? Lo que pasa es, y quiero hacer una acotación anterior, en virtud de la discusión que se ha estado dando y se ha estado suscitando. Este ejercicio que estamos viendo en el panel ahorita es típico de las reacciones del gobierno o del ejecutivo, de los funcionarios del ejecutivo ante cuestionamientos. La emocionalidad, hablar de un tema y pasarse al otro del que no se está cuestionando. Obviamente, cuando el compañero Suazo hace referencia al Hospital El Salvador y le llama un hoyo, es un término que tal vez no es el idóneo, pero no tiene nada que ver con desmerecer la labor que cualquiera de los héroes médicos ha hecho para tratar la pandemia. Son dos temas bien diferentes. El presidente... O sea, ¿sí valoras tú desde tu punto de vista lo que se está haciendo entonces? Mire... O tal vez la forma no es la correcta. No, quiero ser bien preciso. La labor de los médicos, la labor de las enfermeras, la labor de la gente en primera línea que no tenía equipos de protección personal, no tenían máscaras, les mandaron a hacer máscaras de hule, por supuesto que la valoro. Son héroes no reconocidos. ¿Y la construcción del hospital? No, es que mire, la construcción del hospital es una burla, total y completamente. Yo no desmerito el propósito. Pero, por ejemplo, salen declaraciones el día de ayer o anteayer que los 25 millones que sacó el gobierno del Seguro Social para dárselos al Hospital El Salvador, que no los pueden explicar porque el ministro de la VID tiene amnesia selectiva, nunca puede explicar nada de lo que le preguntan en ningún lado, los van a pagar con consultas. Entonces, es un hospital que debería de ser el hospital más grande de Centroamérica, comenzando porque no lo es, eso es fácilmente demostrable. ¿Y cuánto ha costado? Nadie sabe cuánto ha costado, como dijo el compañero, 70 millones, 100 millones, 40, ¿cuánto ha costado? Se llama el ministro y se le pregunta y no lo puede explicar. Pero lo que quiero hacer ver es que cada vez que se trata de entablar una discusión seria, sobria y mesurada, sin emocionalidades, sino que con datos y con números, sobre lo que se le pide claramente al gobierno, bueno, sale una reacción visceral. O sea, lo que acabamos de ver del compañero de Nuevas Ideas es típico de las reacciones cuando se piden datos. Ustedes no hicieron nada en 30 años. Hombre, ya dejemos esa retórica. Ustedes no hicieron nada en 20 años. Ya tienen un año. Decía Angela Merkel que cuando llegaba un nuevo gobierno llegaba para resolver los problemas que encontraba, no para hablar ni quejarse de los problemas que encontró. Esa retórica de volver a responder, esto hiciste tú. Hombre, él habló del Hospital de San Miguel, del Seguro Social. Ese hospital es crédito del FMLN, no es crédito de Nuevas Ideas. No es crédito del gobierno, no es crédito del Ejecutivo. Ese hospital, con todo y lo que quieran, lo inauguró el FMLN, aunque yo ideológicamente no sea afín en todo el FMLN, y se tomó crédito, y salieron en las noticias, y salieron una y otra vez.
¿Cómo es esa doble moral o esa retórica que le dice, ustedes no hicieron nada y encontré malversaciones? Pero fue una ronda de fotos la que hicieron, fue una ronda de prensa con el hospital de San Miguel. Y con todo respeto, ese hospital lo hizo el FMLN. A ver, aún y cuando también, por cierto, se han salido algunas declaraciones ahí de este hospital hablando del caso del hospital de San Miguel, del Seguro Social, que han habido algunos casos no muy transparentes ahí. Sí, y que ya lo desmintió las Naciones Unidas, la Oficina de Planificación de las Naciones Unidas. Muy bueno que lo mencionas. ¿Qué crees entonces que hay detrás de todo eso? No, lo que hay es una cortina de humo que se hizo cuando teníamos un cuestionamiento muy duro en cuanto al mal manejo de la economía en torno a esta pandemia. Okay, vamos Por suerte, a ver, la Naciones Unidas ya lo desmintió. Okay, bueno, en principio también, es decir, entre nosotros los panelistas tenemos que tener mucha tacto con cómo hablar. Imagínese usted, ¿cuándo usted ha observado que panelistas del FMLN con los del PDC estuvieran tan mancomunados y agarrados de las manos? O ha habido un matrimonio y justamente el que los casó fue Parker, Arena, FMLN, PDC, todos bajo una línea, y la misma línea es despotricar al gobierno. Es que nunca habíamos tenido un gobierno tan malo como el que tenemos ahorita, entonces hay unión y hay comunión, es la respuesta. Lo que pasa es que nunca han tenido un gobierno tan bueno, tan bien evaluado por la mayoría de las personas. El 93% de las personas de este país manifiestan que la pandemia fue manejada de la mejor manera por el presidente. ¿Cuál es la fuente de esa encuesta? Justamente, y tenemos claridad de que es el 3-4% de los que están en contra de eso. Y que ya le faltan 130 días para salir de la Asamblea Legislativa. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Hemos hecho una primera valoración en este ejercicio introductorio del programa, conociendo los puntos de vista de ustedes como parte de ese rostro nuevo en la política, conociendo estos aspectos que tienen que ver entre la confrontación entre los órganos de Estado, los temas que tienen que ver con supuestos casos de corrupción. Quiero pasar a tocar este tema también que desde luego pone en perspectiva tocar la simiente, bases por los cuales está constituido el Estado de El Salvador. Hablar de estas reformas constitucionales que se están planteando. Me gustaría conocer el punto de vista de ustedes. Me voy a la pausa. Gracias a quienes están participando con nosotros esta mañana acá en el programa. Además, los invito a que no se pierdan el debate político semanal de radio. Hoy en Ernesto López Radio, 7 de la noche. Con nosotros está, como siempre, Julio Valdivieso, Ronald Umaña y Romeo Auerbach. Así es que esto es a las 7 de la noche. Usted sintoniza en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Y también estamos en vivo en Facebook a través de la plataforma Zoom, en la que usted también puede participar y ser muy activo enviando sus comentarios. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y sobre todo también a aquellos que están haciendo valoraciones muy importantes sobre los diferentes ángulos y enfoques que están planteando nuestros invitados. Interesante, José Roberto Ugarte, candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano, Víctor Hugo Suazo por el FMLN, Walter David Coto por Nuevas Ideas. Ellos están acá en esta plataforma en la que estamos conociendo en primera instancia los primeros elementos que conllevan a buscar entendimientos dentro del órgano de estados como la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Hemos hablado de aspectos que tienen que ver con supuestos casos de corrupción e impunidad, entre otros aspectos. Hablemos de esta reforma constitucional de la cual se está planteando. El fin de semana se creó ya una comisión especial que le va a dar vida a las discusiones que se estarán generando. ¿Cuáles son los aspectos medulares que, a criterio de ustedes, como nuevos políticos en el área partidaria, piensan que se debe de tocar, llevando consigo aquellos elementos que en algún momento advierten no deben de ser tocados como aquellas figuras pétreas como tal? Voy contigo, Víctor.
El punto medular, Ernesto, es que cualquier reforma constitucional debe surgir de las luchas, las necesidades, las expresiones populares. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, la reforma constitucional que recién se aprobó para incorporar el agua como un bien público y se reconoce como un bien fundamental, un derecho humano, esa reforma surgió de una amplia consulta y también de un amplio petición por parte de movimientos sociales, la iglesia, universidades. Así deben ser las reformas constitucionales. Bueno, de hecho, incluso ya hay hasta una sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece que debe haber consultas previas. Una reforma constitucional que surja dentro de un cuarto, a espaldas de la población, por personas que nadie escogió, que, bueno, yo no conozco algunos, y que no se esclarezca cuál es la agenda que llevan, eso creo que es muy difícil, sobre todo... El doctor Fabio Castillo ha sido coordinador general de tu partido. Sí, no importa quién sea, Ernesto, de verdad. No, pero tú dices que se escogió a personas para analizarlas, pero, que no se conocen. ¿Con qué criterio? ¿Quién las escogió? ¿Quién es él? O sea, ¿a quién representa? De hecho, la Constitución establece que la reforma constitucional debe dársele iniciativa de al menos 10 diputados de la Asamblea Legislativa. ¿No te parece la participación del doctor Fabio Castillo en esta comisión? De hecho, el órgano ejecutivo no tiene iniciativa de ley para reformar la Constitución. Lo ha dicho, claro. ¿El doctor Fabio Castillo no debería estar en esa comisión a tu criterio? A ver, no es que quién deba estar o quién no deba estar en ese grupo, en ese club que han formado. Es que debe surgir de la población la reforma constitucional. Debe surgir de amplias consultas con el pueblo, no en un cuarto a espaldas de la población. A eso es lo que me refiero. Indistintamente por quién conforme y cómo lo conformó, cuáles son los criterios, no conocemos. Pero debe ser a través de la población. A ver, veamos, Walter, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en principio también lo que tenemos que tener claro, que lo que verificamos es cómo ha estado funcionando el Estado. Y si el Estado ha estado realmente encaminado a dar solución a todas las problemáticas que actualmente tenemos. Bueno, en principio deberíamos verificar los cargos de segundo grado, cómo estos se eligen. Y si realmente la manera como se están eligiendo están ayudando a fortalecer el Estado de Derecho o no están ayudando a fortalecer el Estado de Derecho. Y podemos observar de alguna manera algunas personas que han sido elegidos por este medio. Y verificamos que tenemos un fiscal general de la República que tiene ciertos vínculos, y lo hemos notado por noticias, con una línea partidaria. Asimismo, verificamos al procurador de Derechos Humanos que también tiene una vinculación con una línea partidaria. Y entonces tendremos que preguntarnos si efectivamente esos cargos de segundo grado, tal como lo establece la Constitución, están dando el resultado que nosotros esperamos, o si no lo ha estado. No es per se en sí mismo el hecho de que simplemente por el tiempo que tenga la Constitución, sino cómo esta ha estado funcionando. ¿Se imagina usted que para reformas electorales se plantearon sin fin de demandas de inconstitucionalidad en referencia a la parte electoral? Y tendríamos que verificar si efectivamente se está dando solución a la parte electoral, o como bien lo decía Félix Ulloa, y a mí me gustó mucho esa entrevista porque lo planteó de una manera muy categórica. ¿Cuál será la mejor manera de poder reformar la Constitución? Reformarla de una manera en la cual va a través de demandas de inconstitucionalidad, o realmente hacerlo a través ya de un mecanismo en el cual se busque un consolidado de personas de diferentes criterios, de diferentes ideologías, con el objeto de hacer una mejora a la Constitución. Porque debemos entender que ha habido ya falencias en cuanto a la Constitución en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, realmente, si es viable hacer una reforma constitucional de una manera ordenada, de una manera sistemática, de una manera amplia, y justamente que no vaya a pasar lo que pasó con la Sala de lo Constitucional, la anterior, ¿verdad? El artículo 85, si ustedes ¿estudiar un cambio para qué? ¿Para adaptarla a un nuevo estado de país? ¿O cuál sería la esencia a tu criterio, Walter? La esencia sí sería verificar si los órganos de Estado están funcionando
de la manera que se previeron, porque hay que ver la manera teleológica para cual fueron formados en ese momento. ¿Cómo deberían de estar funcionando a tu criterio? Bueno, en un principio, todos aquellos órganos que se eligen de segundo grado, que lo hace la Asamblea Legislativa, pueden ser de manera directa. Puede ser no directamente por la Asamblea Legislativa, sino que puede ser así como lo hacemos con el presidente, así como lo hacemos con los mismos legisladores. Porque eso nos prevería a nosotros tener la certeza de que efectivamente se eligió directamente a través de la población y no se deba a alguna vendetta política, no se deba a algún partido político, a una ideología política. Entonces, esa manera es lo que nosotros procuramos. Segundo, mire, se dice que no se van a tocar algunas cláusulas que son pétreas, pero efectivamente el artículo 85 de la Constitución ya fue tocado por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional anteriores. Entonces estamos haciendo poco a poco reformas, pero estas deberían ser más funcionales, más sistemáticas. Al 85 que tiene que ver con los no partidarios, ¿verdad? Exactamente. La elección de candidatos. Exactamente, que la Constitución manifiesta que tiene que ser a través de partidos políticos. A ver, ¿cuál es tu análisis, José Roberto, y qué es lo que te preocupa? Porque he escuchado a tu partido, a miembros de tu partido, expresar su preocupación por este tema en particular. Mire, yo creo, Ernesto, que lo primero que hay que hacer es comprender verdaderamente qué engloban los cambios constitucionales que en realidad se buscan tras bambalinas. Porque hablar que son necesarios cambios en la Constitución para determinado caso de un funcionario, para eso no es necesario modificar la Constitución, se puede hacer a través de leyes secundarias, completa y totalmente, y se pueden poner diferentes candados. La verdadera motivación detrás de los cambios de la Constitución es la alternabilidad y la duración en el poder. Eso es, no hay que decirlo claramente y contundentemente. Es decir, que este gobierno busca acondicionar la Constitución para una reelección. Bueno, lo dijeron tan claramente, tanto es así que en el video, que ojalá lo tuviera producción y lo pudiera subir, donde Félix Ulloa dice claramente que vamos a hablar de la alternabilidad y cita el hecho de que la anterior Asamblea Constituyente hablaba de 15 años para que un presidente pudiera reelegirse. Sí, la reelección presidencial ya existe, pero con un periodo intermedio de 5 años, que es lo que dura el periodo normal. Yo le escuché decir a él que lo que buscaba era que se aclarara bien en qué consisten esos términos de ampliación. Falso. Y le voy a decir por qué es tan falso y qué es lo tan preocupante. Habló del referendo y habló del plebiscito. Y mire, ese es otro tema completamente diferente. El referendo y el plebiscito históricamente se ha empleado en países donde la democracia les vale un pepino para justificar las violaciones a la Constitución. Si hubieran reformas constitucionales que se hacen, y por cierto, se tienen que hacer a través de las 2 próximas legislaturas, no se pueden hacer en esta, o sea que ahí estamos patinando un camino diferente. La democracia representativa admite el plebiscito y admite el referendo, pero ¿cómo se ha utilizado históricamente en los modelos antidemocráticos? Para validar justamente la interpretación de los artículos pétreos de la Constitución para poder saltarse la alternabilidad o extender periodos presidenciales. Ya lo hizo Correa, lo hizo Evo Morales, lo hizo Nicolás Maduro, lo hizo Juan Orlando Hernández. ¿Qué me hace pensar a mí que ahora va a ser diferente? Absolutamente nada. Mire, si esta discusión hubiera nacido en el seno de un gobierno que consensa y es democrático, ok, sentémonos y hablemos. Pero hay cosas que no tienen ningún propósito. Entonces, aquí un poquito es igual que mucho. Si yo cambio un poquito, después voy a querer mucho. Lo acaba de decir el compañero. Si luego voy a decidir que constitucionalmente voy a modificar la elección del Procurador General de la República, después metamos al fiscal, cambiamos la alternabilidad del fiscal, y después vamos a ver cómo cambiamos a los magistrados, y después hagamos un tribunal constitucional que sea supraconstitucional arriba de la Sala de lo Constitucional. Los cambios constitucionales admisibles, los únicos, son los que son llamados a aliviar o a subsanar cosas que el gobierno no ha hecho y se tienen que discutir en legislaturas posteriores. Y ese no es ni el caso ni la coyuntura ahorita. Ahorita lo que se busca es un caballo de Troya.
Si se admite un cambio constitucional pequeño, le garantizo, y aquí va a quedar grabada la entrevista, que después se va a hacer otro cambio, y otro cambio, y otro cambio. Miren, hagamos un plebiscito, a ver si la gente está de acuerdo con que el gobierno haga una reelección o se extienda el periodo presidencial de 5 a 6 años. Garantizado. Así ha sucedido en todas las ocasiones donde han habido plebiscitos y referendos. En la coyuntura que tenemos con el gobierno que tenemos ahorita, ningún cambio constitucional es admisible. Ok, voy a hacer una pausa y le doy la palabra por alusión a Walter. Gracias por estar con nosotros. ¿Va? Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Walter, había quedado darte la palabra, sobre todo como una reacción a los planteamientos que hacía José Roberto en términos de tener su desconfianza en torno al abordaje de temas como, por ejemplo, cuando se habla de reelección, temas de plebiscitos o consultas populares a la población. ¿Qué piensas al respecto? Realmente lo que pasa es que siempre se busca querer desacreditar y querer atacar al gobierno. Félix Ulloa ha sido bien claro, enfático, categórico, en el cual ha manifestado que no se busca la alternancia en el cargo con respecto a que el presidente quiera reelegirse. No se busca eso. Lo que se está buscando realmente es poder mecanismos que impulsen mecanismos de consulta popular. Y esos mecanismos de consulta popular como el plebiscito, referéndum, entre otros. Ahora, cuando hablamos de estos mecanismos de manera directa de parte de la población, estamos hablando que lo que se pretende o lo que se trata de hacer es que la población pueda de alguna manera medir cuando un representante que ellos eligieron, que ellos buscaron, no está cumpliendo sus labores tal cual lo están deseando, sino que han caído en actos de corrupción, que se han hecho algunas otras circunstancias que puedan generar desprestigio para la institucionalidad, no está haciendo bien su trabajo, entonces se pueda de alguna manera presentar lo que es una revocatoria ante ellos. Y ya lo manifestó claramente que es simplemente para los alcaldes y gobernadores. Lo manifestó de manera enfática. Entonces no se está buscando que se amplíe, sino que está buscando buscar el verdadero, que se aclare, porque la ley no lo dice como tal, el término del tiempo para poder haber una alternancia en cuanto a la presidencia. Claro, ellos se encuentran preocupados porque efectivamente consideran que el liderazgo de nuestro presidente es bastante grande y que la gente lógicamente quisiese pedirlo nuevamente, pero está ya claro en la Constitución efectivamente que no se puede y no se está buscando tal circunstancia. Por reacción, José Roberto. Ernesto, se pide que, bueno, se dice que el objeto de esta mesa privada de discusión, que dicho sea de paso no tienen iniciativa de ley en cuanto a reformas constitucionales, que aclare el término de la alternancia. Si no lo tienen claro, pues que lean las sentencias de la Sala de lo Constitucional y ya. Ahí no hay mucho que discutir. Otro punto, aquí en esta discusión se ha hablado, bueno, es primera vez que yo escucho que se pretende habilitar una elección en cada uno de los municipios para revocar el mandato de un alcalde. ¿Se imaginan un país con 262 elecciones? Como que si no es suficiente las que ya tenemos. Que se pueda hacer una elección además para elegir funcionarios de segundo grado, para elegir fiscal general de la República, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, magistrados de Corte de Cuentas. Sinceramente es primera vez que escucho eso. Primera vez. Pero acá en El Salvador y en el resto del mundo, porque eso ¿es bueno eso? Eso no sé de dónde ha salido. Realmente no sé de dónde ha salido de que aquí en este país vamos a pasar en elecciones todos los días. La factibilidad de hacer eso
sinceramente yo lo pongo muy en duda. Y aquí el fondo está claro. Yo veo dos cosas. Insisto, que no ha surgido de la población, sino que es una conspiración ahí dentro del Ejecutivo. Félix Ulloa, que no tiene ninguna facultad constitucional más que suplir al presidente cuando éste está ausente. De lo contrario, él no tiene ninguna facultad para hacer absolutamente nada. Pero yo veo dos cosas. Primero, que su verdadero interés de fondo es continuar en el poder indistintamente lo que establece la Constitución. Y ya hemos escuchado personeros del gobierno cuestionar cuáles son las normas pétreas de la Constitución. Y eso es muy peligroso. Y segundo, como por ejemplo, ¿cuáles? La alternabilidad, por ejemplo. ¿Quién la ha cuestionado? Eso incluso... ¿Quién la ha cuestionado? Salvador García la cuestionó ya. Podemos entrar y comenzar a señalar y a decir, pero ¿quién la ha cuestionado? Si me permite, de hecho, ¿quién lo ha dicho? Aquí en este ¿Qué mismo personero programa, del Estado lo ha dicho? En este mismo programa ha sido cuestionado. ¿Quién? ¿Quién lo dijo, pues? Personeros del gobierno. ¿Quién? Decime el nombre. ¿Quién lo dijo? Abogados del gobierno. Decime el nombre de la persona. Realmente estás inventando. Mira, lo que tenemos claro es que ya se ha establecido claramente y con efectividad que no se busca la alternancia política. Eso lo tenemos claro. A ver, ahora, lo que sí tenemos claro es que, si bien todos lo sabemos, aquí no tenemos que estarlo repitiendo 100 veces. Sabemos que efectivamente quien tiene iniciativa de ley para hacer reformas constitucionales es la Asamblea Legislativa. Y lo que se está formando ahorita es un mapa de todos aquellos engranajes que pueden ser tocados dentro de las reformas constitucionales. Mira, ahora, tú mismo mencionaste que se debe aclarar cuáles son las normas de alternancia. Tú mismo lo cuestionaste. Ahora, ahí está la respuesta. Lo otro que busca, no se ha dicho, el fondo que se busca también... No, es que tú me interrumpiste, ahora, permíteme. Esperemos y luego, que termine Víctor. Lo otro que se busca, aparte, el verdadero fondo es buscar violar las normas pétreas de la Constitución. Aquí el mismo compañero lo ha admitido, que necesitan que les aclaren, porque no es suficiente las sentencias de la Sala de lo Constitucional que establecen con claridad que se refiere la alternabilidad. Pero también necesitan otra cosa, y es una plataforma electoral, porque este gobierno, cuando está en permanente campaña electoral, necesita que sus candidatos a diputados tengan algo de qué hablar. ¿Cuál es la propuesta que hace el gobierno para mejorar el país en cuanto a la legislación? El gobierno siempre busca justificarse su no cumplimiento a lo que establece incluso ya las normas vigentes. Por favor, en el tema que estamos hablando. Sí, estoy en el tema. Entonces, ellos buscan echarle la culpa a otra cosa, como siempre lo hacen. Todos son culpables menos ellos. Entonces ellos necesitan, con esta supuesta discusión que ellos han inventado de las reformas constitucionales, una plataforma para decir de que ellos no pueden hacer las cosas que deben de hacer, buscar soluciones a la población, porque no tienen la reforma constitucional. Vamos a ver, el tiempo prudencial. Y por eso quieren justificar esa reforma constitucional, que además no entraría en vigencia inmediatamente, sino que estamos hablando después de dos legislaturas en las que ni siquiera estaría en funciones el presidente Bukele. Ha repetido eso 3 veces, y es que eso ya lo conocemos, que efectivamente la Asamblea Legislativa y la manera como se tiene que hacer, eso ya lo sabemos. Ahora, lo que sí tenemos que llegar a tener claro es efectivamente, no podemos estar nosotros estableciendo conjeturas, ideas, querer meterle a las personas ideas con respecto a una reforma constitucional, cuando efectivamente es que el presidente esté en la alternancia política o que esté en la alternancia en cuanto a su presidencia. Eso no lo está buscando. Lo que se está buscando simplemente es verificar efectivamente si la Constitución en la actualidad está cumpliendo con el rol teleológico, con el espíritu con el que se formó, o no se está haciendo. Entonces, ¿a qué te referías con aclarar las normas de alternancia? Bajo eso, permítame un segundo, bajo eso se ha nombrado, el doctor Félix Ulloa no es de ahora. No es que desde el momento que fue vicepresidente, desde mucho tiempo atrás ha venido todas estas personas, doctrinarios, pensadores, verificando si efectivamente la Constitución se ha cumplido. Solo termino con esto. Y verificamos efectivamente que él, a iniciativa, le ha pedido al presidente
iniciar a hacer un consenso. Y dentro de toda esta población, desde todos estos juristas, se ha buscado a Fabio Castillo, que representa doctrinariamente la izquierda. Que aquí no estamos buscando hacia un hecho directo, sino que estamos buscando hacer cambios sustanciales que no vayan poco a poco a través de resoluciones de la sala. Efectivamente, lo que está diciendo Suazo. Si la sala de los constitucionales es la que ha establecido el tiempo, el parámetro, pero la Constitución tendría que decirlo de una manera clara y ordenada. Ok, José Roberto, ¿tú querías opinar? Sí, vuelvo al punto que toqué hoy al inicio. Estas muestras reactivas repetitivas, acá decir no repita, tiene todo el panel de estar repitiendo lo mismo, exactamente lo mismo. Acaba de decir que lo que se busca es un consenso constitucional. Buscar un consenso está contrapuesto a un disenso. ¿Cuál es el disenso que existe ahorita? No existe ninguno. Mire, acaba de preguntar quién en el gobierno está hablando de las modificaciones constitucionales y con nombre y apellido. Félix Ulloa, y no es el vicepresidente, pues. Félix Ulloa, ¿qué más quiere que eso? El vicepresidente que ha sido comisionado, hombre, ha sido comisionado para buscar normas que van a garantizar alternancia y modificación de la alternancia. Hay un video donde sale diciendo con claridad Félix Ulloa, el vicepresidente, que van a buscar hablar de la reelección presidencial. ¿Para qué entonces? Miren, ya creo que la política en este país ha llegado a niveles donde tenemos que aprender a hablarnos con la verdad y sin mucha verborrea. Esto tiene motivos ulteriores que no son verificaciones de funcionarios de primero, segundo, tercer grado. Esto lo que busca es bajar la mano del poder para afianzarlo más. Lo pueden decir como quieran. Fabio Castillo, ¿por qué aceptó? No porque sea afín a la izquierda o al FMLN, sino porque ha sido el consejero constitucional de Nayib Bukele todo el tiempo. Por eso es que aceptó. El doctor Fabio Castillo es un hombre inteligentísimo. Lo conozco. Fue mi profesor de Derecho Constitucional. Es un hombre inteligentísimo. Él sabe exactamente en qué se está metiendo y qué es lo que está haciendo. O sea, no nos pueden venir a dar paja ahorita o hablar paja de que esto es para verificar funcionarios de primer grado. Ese profesor José Roberto que tú le llamas, que fue el doctor Fabio Castillo. Fabio Castillo, en una titularidad que plantea el periódico El Diario de Hoy, dice: no podrán usar nuestro estudio para tocar las cláusulas pétreas de la Constitución. Sí, pero yo le recordaría cuántas veces él mismo ha dicho cosas. ¿Cuántas veces dijo de un presidente o de Nayib Bukele, yo lo apoyo, y salió con él? Y siempre hace un mea culpa después. Ahí está. Entonces no es un buen profesor, entonces. ¿Perdón? Entonces no es un buen profesor. Para derecho constitucional es buen profesor. Lo que pasa es que no es muy congruente en lo que dice y no lo sostiene en el tiempo. Porque ahí está la declaración. El papel aguanta con todo, Ernesto. A ver, Walter. No, lo que pasa es que estamos viendo acá, ¿verdad? El poner palabras o tergiversar lo que se ha dicho. Y yo lo voy a decir de una manera más enfática. No se pretende, y lo ha dicho Félix Ulloa de manera clara. ¿A dónde lo dijo? Y lo ha dicho en diferentes entrevistas. Ahí está el video. Lo ha dicho en diferentes lugares. No es cierto. Que no se pretende buscar la alternancia. Es que eso ya lo sabemos. Si es la Constitución ya lo dice. ¿Y entonces para qué quiere modificarla? Que está, es que no es bajo esa vía, es que lo que tienes que entenderlo. ¿Para qué la quieren modificar? Es que justamente entonces es lo que tú tienes que entenderlo y no tratar de apegarte a eso para atacar al gobierno. ¿Qué es lo que tengo o atacar efectivamente lo que se está buscando simplemente es hacer reformas en aquellas cosas en las cuales no se está dando la funcionalidad necesaria. ¿Cómo cuáles? Como efectivamente se buscar consultas populares que son muy buenas. ¿Y por qué no se hace por ley primaria o ley secundaria? ¿Por qué por vía constitucional? Es que es lógico. ¿Por qué? Creo que falta de conocimiento en derecho constitucional. Tú debes entender que entonces, ¿cuál es la efectivamente manera de para poder está normado, por ejemplo, en el Código Municipal. No hay ninguna restricción para no hacerlas. Para hacer efectivamente estas consultas correspondientes tiene que estar plasmado dentro de la Constitución. Pero no solamente eso, sino que además a eso tenemos nosotros que se han ido de a poco cambiando cláusulas pétreas. Eso no es cierto. Y eso lo es
¿cómo que no es cierto? Es que tú también tienes que tener un poco de sinceridad ante la población. La tengo, y no estoy aquí hablando con justamente sinceridad. tenemos que verificar ¿Cuál que norma en el Petria se ha artículo cambiado? 85 se manifestaba de manera clara que era a través de los partidos políticos que se iba a buscar tener cargos de elección popular, y hubo una reforma constitucional, hubo una sentencia de la Sala Constitucional y cambiaron y le dieron vuelta por completo a eso. ¿Y usted quiere cambiar eso? Es lo que ¿Y usted lo nosotros- quiere cambiar? Es lo que nosotros buscamos. ¿Quiere Lo que cambiar eso? buscamos, no estoy hablando con respecto al tema en sí. Lo que estoy buscando es que no es la manera correcta de hacerlo y que tenemos que hacerlo a través de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? No es que las salas vengan a imponer criterios. O sea, quieren sino eliminar que la lo sala que de lo constitucional. Lo que tenemos que hacer, al contrario, lo que tú, Entonces tú no- estás no, poniendo se- unas se palabras que no contradice. estoy diciendo. Lo Bueno, que estoy diciendo efectivamente. Voy a tratar la manera de ordenar un poco las ideas que se están discutiendo, porque basado en el planteamiento de lo que ha dicho el vicepresidente, en algún momento él ha dejado claro que lo que no se buscan es tocar el coordinador, como lo dije y lo vimos ahí en la presentación, no tocar aquellas, digamos, cláusulas que son pétreas, que le llaman, ¿no? Pero sin duda alguna el equipo coordinador va a hacer estudios de diferentes ángulos, los cuales se van a presentar. Decía, los puntos prioritarios sostienen que deben de ser analizados en la mesa que se ha constituido y luego presentados a discusión de los sectores y luego planteados a la Asamblea Legislativa, que es la instancia última en la que debe de aprobar estas reformas, ¿cierto? Voy a hacer una pausa, no sé si cerramos un poco en una conclusión de ustedes este tema, para luego hablar acerca del tema del FODES. Voy a regresar de nuevo a la Asamblea Legislativa porque el tema del FODES sigue siendo una de las preocupaciones fuertes que tiene, en este caso, muchas alcaldías. El día de ayer antier estuvo, por cierto, Comunes presentando una petición al Ejecutivo para que se les reintegre lo más pronto posible en vista de las necesidades que tienen de poder sufragar gastos en sus municipios. Estos y otros elementos más, gracias a usted por estar con nosotros esta mañana, gracias por ese voto de confianza que nos dan y de preferencia a Grupo Megavisión. Aquí estamos, desde luego presentando los diferentes ángulos y enfoques de los temas que están circulando en nuestro medio. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, con relación al tema del estudio de la reforma constitucional, mencioné en el anterior bloque que podíamos cerrarlo ya con las conclusiones para entrar a hablar del tema del FODES, que viene siendo otro punto muy neurálgico y de discusión hoy en día. Te doy la palabra a ti, ahora te corresponde en la introducción a ti, Walter. Muchas gracias. Mira, pues lo que tenemos que aclarar son tres cosas importantes y para concluir el tema. En principio, toda reforma constitucional tendríamos que hacerlo conforme lo establece el artículo de la Constitución. ¿Y cómo es? A través de la Asamblea Legislativa y no a través de resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Ese es el parámetro normativo, la Constitución establece cuál es, y eso tiene que ser a través de la Asamblea Legislativa. Ya sabemos el mecanismo, sabemos que son dos asambleas, que tiene que haber iniciativa por lo menos de 10 diputados, eso ya lo sabemos. Ahora, lo segundo es que tenemos que tener claro que efectivamente no se busca perpetuarse en el poder. Es que los que se han perpetuado en el poder, porque hay diputados que han estado 27 años ya en la Asamblea Legislativa. Incluso hay personas que nunca han estado en su quehacer civil, sino que toda la vida han estado inmiscuidos en política. Walter ¿Ya? Araujo. Entonces, entre Víctor Suazo, que efectivamente concejal, después asesor, diputado suplente y hoy quiere ser diputado propietario. Nuevo en política, nuevo en política. Pero bueno, vamos a dar ese punto por ahí. Ahora, sí, lo que tenemos claro es que no se pretende, se los aclaro, para que no tergiversen. El señor vicepresidente, su vicepresidente ha manifestado efectivamente que lo que se pretende es hacer reformas constitucionales a través de la normativa que ya está establecida dentro de la misma Constitución. José Roberto.
La pregunta que hay que hacer, y yo estuve el lunes con un colega suyo en otro programa, hice esta pregunta cuando surgió una pregunta más o menos igual. ¿Confían ustedes en el gobierno, los televidentes, los amigos que nos ven, le dan la confianza suficiente para otorgarle ese poder? Los cambios constitucionales. Acaba de decir el amigo, yo les garantizo que es así. No le creo. No le creo al gobierno, no le creo a él y no le creo al gobierno y no le creo a Félix Ulloa. Me dice, los cambios constitucionales son necesarios para que no los haga la Sala de lo Constitucional. Si la Sala de lo Constitucional no hace reformas constitucionales, jamás las ha hecho. La Sala de lo Constitucional es el ente superior que existe en este país para la interpretación de las normas constitucionales, no para los cambios. Estamos todos claros que eso proviene de la Asamblea Legislativa. El punto se resume así. Ustedes confían, televidentes, amigos, en el gobierno que tienen ahorita para otorgarle el suprapoder, el poder por encima de todos los poderes, que es modificar la ley primaria de este país. Contéstense, ¿confían en ellos? Yo no confío ni un poquito. ¿No crees en las encuestas que lo colocan a él con una buena calificación? No creo. No creo. Es que las encuestas sí le dan, es que mire, hablemos de ese tema muy rápidamente. El poder de marketing que tiene el gobierno no es comparable a ningún otro partido ahorita. Es una maquinaria súper poderosa. Ahí está el periódico, está el canal. Lógicamente siempre van a salir más en las encuestas, pero no hay una sola encuesta, aparte de la encuesta pajera de Roy Campos, que les dio el 97.3%, que ahorita les haya validado los números que tienen. En la última, que fue la de Disruptiva, la de Oscar Picardo, que decían que era un loco, que yo pienso que es una persona muy cuerda y muy sana, les daba el 40 y la Juana, el 46%, muy por encima de otros partidos, de acuerdo, pero no hay una sola encuesta, aparte de la de Roy Campos, que les haya dado el 97%. Ok, Suazo, cuéntame un poquito esta situación. ¿Cuál es tu análisis con relación al tema del FODES? Y sobre todo también porque muchas son las alcaldías, especialmente del FMLN, de tu partido, las que se han pronunciado por el atraso que han recibido. No solamente de mi partido, esto es algo que va y afecta a todos los alcaldes del país, los 262 alcaldes, indistintamente bajo qué bandera hayan sido electos, pero sobre todo por las poblaciones en los distintos municipios y que afecta sobre todo a los municipios más pobres del país. Hay que recordar que los criterios que establece la ley del FODES para hacer la distribución de esas transferencias, que es el 10% de los ingresos corrientes del Estado, se hace con distintos criterios: la cantidad de población, el territorio, el área geográfica de cada municipio, el nivel de pobreza de cada municipio y un criterio de equidad. Entonces esto hace que los municipios con mayor pobreza reciban más fondos que otros, como el caso, por ejemplo, de San Salvador, de Antiguo Cuscatlán, de Soyapango, municipios del área metropolitana en la que hay mayor comercio, mayor actividad económica, pueden sostenerse con los ingresos propios de tasas municipales o impuestos municipales. Entonces, este elemento de FODES sirve para hacer una mejor redistribución del ingreso público y así hacer una mejor distribución de la riqueza. ¿Qué está pasando lo que se hace con no transferir los FODES es distribuir en todo caso pobreza a los distintos municipios. ¿Qué está pasando esto? Y esto voy a correr un poco en el tiempo, perdóname, Víctor, esto se está ocupando como un arma electoral, de juego electoral. Y es evidente, lo que ha dicho el gobierno es que ellos van a cumplir la ley hasta que en la Asamblea Legislativa aprueben todo lo que ellos piden. Y hay un problema, que las cuestiones que se están pidiendo son, por ejemplo, más dinero sin que establezcan exactamente en qué se va a utilizar, por ejemplo, para el ministro de Agricultura, cuando previamente los fondos que ya utilizó están siendo objeto de investigación por la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República. Yo no sé quién en su sano juicio, cuando se le está cuestionando en distintos procesos legales por delitos que pues eventualmente se van a definir si los ha cometido o no,
darle dinero sin que explique cuál es el fondo, el destino que pretende darle. Y cuando ya los ocupó, no querer llegar a explicar cómo los ha ocupado. Correcto. Entonces prácticamente esto se ha vuelto una extorsión de carácter político electoral por parte del gobierno. Y hay que recordar que esta es una obligación de ley. Entonces esto implica que es un impago selectivo por parte del gobierno, lo mismo que no pagar salarios a algunos órganos fundamentales del Estado. Y esto tiene una afectación no solamente para los beneficiarios de los proyectos que impulsan los distintos municipios, sino que en toda la economía en general. Cuando los inversionistas ven de que el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones de ley, entonces esto, como ya lo vimos en los principales periódicos de este día, en que las calificadoras de riesgo están degradando el riesgo país de El Salvador. Y eso implica mayores intereses que se le traslada a la gente también. Voy a colocar en medio de este análisis una variable que es la que recojo del debate que hay de este conflicto. Por un lado, el gobierno sostiene de que los alcaldes están urgidos de tener este dinero para poder hacer sus campañas electorales. Segundo, los alcaldes acusan al gobierno precisamente de estarlos queriendo ahogar, ¿verdad?, para evitar y tener ellos todo el tiempo necesario para poder desarrollar sus actividades de beneficio para esta campaña. Eso es lo que tenemos hoy en día alrededor de todo eso. Voy a hacer una pausa y regreso con las palabras del resto de la mesa con relación a este tema, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a la pausa. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura... Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Había quedado de darte la palabra, José Roberto, con el tema de FODES, que también es otro punto de discusión, de debate y de crisis que ha puesto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es el punto central que hemos tenido en este análisis de presentación de ustedes como nuevos relevos generacionales dentro de la política partidaria. Pues a mí lo que me preocupa es el precedente histórico que implica el no pago del FODES. Vamos casi para 5 meses, si la memoria no me falla son 198 millones de dólares, un poquito más. El promedio del FODES, si los números no me fallan, son 54 millones de dólares mensuales, más o menos. Y vamos para el 5.º mes de impago. Y al margen, voy a decir algo que tal vez no cae muy en gracia, pero al margen que se ocupara el FODES para el pago de campaña, lo cual no es así, no es una facultad del Ministerio de Hacienda determinar si lo paga o no. Lo que está haciendo ahorita es básicamente un fraude de ley el Ministerio de Hacienda, porque lo está ocupando como un arma de extorsión. Es simple y sencillamente una extorsión donde se busca presionar, aparte de para mostrar el poder o la bota para aplastar, te pago o no te pago. Lo mismo sucedió con la Corte y lo mismo sucedió con la Asamblea, donde en la Asamblea fue todavía más latente el pago de un hecho que cae en el ámbito penal. Fueron actos arbitrarios donde se le pidió a Mario Ponce que dividiera la planilla para poder pagarla. Esa es una imposibilidad jurídica. Aquí todos tenemos conocimientos legales. Sabemos que eso no se puede hacer. Es un acto donde se admite una ilegalidad porque no había fondos. Hablemos del presupuesto. El presupuesto son poco más de 7.000 millones de dólares. El presupuesto está desfinanciado porque no se tiene de dónde en aproximadamente 2.000 millones de dólares. ¿Cuáles son las fuentes más grandes de impuestos que el gobierno tiene? El impuesto sobre la renta. La renta ha bajado ahorita. ¿Saben de dónde? Estoy seguro que se marque el día, va a venir el financiamiento para esos 2.000 millones de dólares. Va a venir del IVA. El IVA ahorita, ¿en cuánto está? 18%. El 13%, perdón. Para llegar al número necesario para poder financiar,
Se tiene que subir un promedio de 8 puntos. Un punto del IVA es más o menos 175 millones de dólares si la memoria no me falla. Eso es un punto del IVA. ¿Cuánto tiene que ser la recaudación fiscal a futuro para cubrir el desfinanciamiento ahorita que existe del presupuesto? Tienen que ser por lo menos 8 puntos porcentuales. Nos vamos a calar un 21% del IVA para poder financiar el presupuesto en los 7,000 millones y móntele encima la cerecita en el pastel, que no podemos preguntar porque nadie nos quiere dar cuenta de cómo se está gastando la plata. Ok, vamos a ver tu reacción, Walter. Bueno, creería yo que tenemos que hablar que el objetivo principal de querer generar que el FODESD es no tienen dinero para las campañas y quieren justamente financiar sus campañas. Hay una palabra que me ha manifestado aquí y yo quiero tal vez ponerla mucho en atención. Hablan de la palabra extorsionar, fíjese, y ya a veces extorsionar a la asamblea. Y a mí me llama la atención eso. Por ejemplo, en los gobiernos del FMLN hicieron pacto con las pandillas. Actualmente, ayer, la alcaldía de Zacatecoluca, que estaba contratando a pandilleros, a extorsionistas, nido de ratas en ese lugar. Ayer, gracias al Plan Control Territorial, estas personas ayer fueron detenidas. Y para eso quieren utilizar el FODES, para seguir pagando esos pactos oscuros que tienen con entes de las pandillas. Y lo digo con certeza y con claridad, pues justamente el día de ayer tenemos claro que fueron 13 personas que han sido detenidas que trabajan en la alcaldía de Zacatecoluca, dirigida por el FMLN, dirigida por Salvador Iresi. Esa es extorsión. Y para eso es que justamente ellos quieren tener el FODES, para seguir pagando a esta clase de personas. Entonces por eso está bien que no se pague. Tanto es así, lo que tenemos que hablar de presupuesto. Mire, este presupuesto es el presupuesto más social que ha habido de aquellos que decían que eran socialistas. ¿Se da cuenta usted? 50,000 profesores van a tener un incremento salarial. Por primera vez, Morazán y Chalatenango va a tener una universidad. Por primera vez en este país posiblemente se va a llegar casi al 5% del PIB para educación. Es un presupuesto netamente social. Por primera vez este presupuesto se va a poder financiado totalmente el 100% de las pensiones. Segunda vez que este presupuesto no va a haber partida secreta. Falso. Ya todas estas clases de cosas. Vamos a estar a nivel de Estados Unidos y México, que le meten casi el 5% del PIB. Absolutamente. Y entonces, para esto quieren el FODES. Pero entonces yo hago en el tema de seguridad, me permite, por favor, en el tema de seguridad, justifica que no se pague entonces. En el tema de seguridad pública, si venimos de fracasos a fracasos. Imagínese usted en el gobierno del FMLN. Cambiaron a cada rato ministro de seguridad. Este ministro de seguridad que tenemos en la actualidad, Rogelio Rivas, ha marcado trascendencia en este país. ¿No se acuerdan ustedes que cambiaron a José Manuel Mergar? Luego fue Munguía Payés. Luego estuvo Ricardo Perdomo, Benito Lara, Mauricio Landaverte. Todas estas personas fracasaron en poder contener la seguridad. Y este Plan Control Territorial ha marcado baja en todas las áreas. En ese sentido, lo que deberíamos estar nosotros verificando también es cómo hacer para pagar el FODES, si la respuesta no tiene la misma Asamblea Legislativa. Veamos entonces, Víctor. No, a ver, y yo quisiera que no se exalte, porque creo que para tener un diálogo serio hay que guardar la calma, pero tener argumentos también y no mentir. El FODES se paga a través de los ingresos corrientes, exacto, de los cuales ya el expresidente del Banco Central de Reserva estimó de que han tenido suficientes fondos para cumplir con ese tipo de obligaciones. Eso ya está claro. Eso está desestimado, no fue lo que dijo. No, no es cierto. Eso no es cierto. Eso está desestimado, no fue lo que dijo. Es que no tenemos que utilizar las palabras y tergiversarlas. Y usted puede buscar la misma información publicada en la página web del Ministerio de Hacienda. Se ha atendido más de 3,000 millones. Pero no es solamente el tema de FODES.
de un préstamo que ha sido desembolsado ya y autorizado por la Asamblea Legislativa y autorizada ya la reforma del presupuesto. Hay 75 millones que deben ser trasladados a las distintas alcaldías. Es decir, el dinero está en las arcas del Estado y no la trasladan, un contrato con el BID. Entonces, ese argumento de que no tienen dinero es absolutamente falso y hemos visto todos el despilfarro que ha tenido este gobierno. Ahora, el FODES no tiene la potestad del ministro de Hacienda si decir si lo pago o no, es que es la ley. Y si no están de acuerdo con el FODES, pues que planteen una reforma a la ley. Y si quieren discutir cuál es el nuevo porcentaje, pues que planteen la reforma, pero por el momento es una ley vigente de la República y las leyes se deben de cumplir. Y eso es un grave problema que hemos tenido en este gobierno, que hay un permanente conflicto con la ley. Este caso de FODES no es la excepción. Me quedo comprometido a invitarlos ya a nuestra franja de programas electorales que arrancamos ya la próxima semana para poder seguir ampliando lo que se nos quedó corto hoy en esos temas, en el abordaje que hemos tenido durante el programa. José Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, por haberme invitado. Es un gusto haber estado con ustedes. Víctor, Walter, por haber compartido el chance de expresar mis ideas, lo que siento y cómo represento a mi partido. Así es, en efecto, también a ti, Walter, gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias, Ernesto, ¿verdad? Y a los panelistas que estuvieron junto con nosotros. Un abrazo fuerte para mi departamento de La Paz, ¿verdad? Y solo termino con esto. Me encanta saber que estoy del lado correcto de la historia. Ok, gracias a ti, Víctor, también. Gracias, Ernesto. Es importante estos espacios de diálogo, siempre y cuando sean con respeto, para que nosotros podamos llegar a consensos, que es lo que buscamos en la Asamblea Legislativa. Y aprovecho montarme en ese comentario que tú haces para poder felicitarlos a los tres, porque cumplimos nuestro objetivo, que es elevar una discusión, un debate de altura en la que se ataquen ideas y no personas. Y yo creo que hemos logrado conocerlo, la población los está observando, mide los alcances y sobre todo también el respeto y el conocimiento que ustedes tienen de los temas del país. Así es que los felicito y los invito a que sigan adelante, porque en este país, desde luego, lo que necesitamos es una buena cultura de debate político, y eso es lo que hemos logrado. Así es que, desde ya, muchísimas gracias. Los espero en el debate político semanal de radio, hoy, 7 de la noche, también muy interesante. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.